El 30 de abril de 1777, en Brunswick, Alemania, nació un hombre que iba a cambiar para siempre cómo vemos la realidad. Su nombre, Carl Friedrich Gauss. Pero cuidado, hoy no vamos a hablar solo de un matemático. Vamos a adentrarnos en la mente de una figura cuya obra entera en realidad nos revela una visión profundísima del universo. Una visión de orden, de armonía y, por qué no decirlo, de propósito. Y fíjense en esta cita porque aquí arranca todo el debate. ¿Qué es la ciencia? Para una mente como la de Patricio Lons, la respuesta es clara. La inteligencia es para descubrir las leyes que Dios ya ha escrito. O sea, la ciencia no inventa, la ciencia encuentra, desvela una verdad que ya existe. Pero claro, luego hay otras voces, como la de Marcelo Gullo, que nos dirían, un momento, un genio como Gauss es ante todo una herramienta potentísima para la soberanía de una nación. Así que ya lo ven, tenemos dos grandes visiones sobre la mesa, la filosófica y la geopolítica, y van a ser nuestras guías hoy. Vale, antes de meternos de lleno en el universo de Gauss, una pequeña pausa muy rápida. Si este tipo de debates, esta búsqueda de ideas con un poco más de profundidad, es algo que resuena, la mejor forma de apoyarlo es con un gesto muy simple. Un me gusta, una suscripción, un comentario. Todo eso ayuda a que estas conversaciones lleguen mucho más lejos. Es de verdad clave para poder seguir haciéndolo. Y ahora sí, vamos allá. Vámonos a 1801. Imaginen la escena. Toda la comunidad astronómica está revolucionada. Acaban de descubrir un cuerpo celeste nuevo, el asteroide Ceres, un gran hallazgo. Pero a las pocas semanas, el pánico. Lo han perdido. Ceres ha desaparecido detrás del Sol y nadie, absolutamente nadie, tiene la menor idea de cómo volver a encontrarlo. Parece que el caos ha ganado la partida. Y en medio de esa desesperación general, hay un hombre que permanece extrañamente tranquilo. Es Gauss. Con una fe ciega, una fe absoluta en la lógica de las matemáticas, se sienta, aplica su método, un método totalmente nuevo que él mismo había desarrollado, el de los mínimos cuadrados. Coge los poquísimos datos que tenían, se pone a calcular y predice con una precisión que roza lo milagroso dónde y cuándo volvería a aparecer Ceres. Y efectivamente, allí estaba, justo donde él dijo. La lección fue brutal. El universo no era caótico, solo había que saber leerlo. Y aquí es donde volvemos a la visión de Lons, porque este episodio es fundamental para entenderla. Fíjense bien, Gauss no inventó una solución, no impuso un modelo. Lo que hizo fue descubrir la órbita que ya estaba ahí. Usó la razón, que es la gran herramienta de Occidente, para desvelar una armonía preexistente. Fue, en el fondo, un acto de fe. La fe en que el universo es una obra ordenada y que una mente humana, cuando busca la verdad, puede llegar a comprenderla. Bien, hemos visto el orden en el cosmos, pero ¿y aquí abajo? ¿Hay también un orden oculto en nuestras propias sociedades? Pues parece que sí, porque ahora vamos a hablar del legado más famoso, más universal de Gauss. Y es, por supuesto, la campana de Gauss, la distribución normal. Seguro que esa curva elegante con forma de campana la hemos visto todos 1000 veces. ¿Qué nos dice? Pues algo muy simple y a la vez muy profundo. Que en casi cualquier cosa que podamos medir en grandes grupos, la altura de las personas, las notas de un examen, los errores de fabricación, lo que sea, la mayoría de los casos se amontonan en el medio, en torno al promedio. Y los casos extremos, los muy altos o los muy bajos, son cada vez más raros. Parece obvio, ¿verdad? Pero es una herramienta brutal para encontrar patrones donde antes solo veíamos un caos de datos. Y claro, aquí el debate que planteábamos al principio vuelve con toda su fuerza. ¿Para qué sirve esto? Bueno, por un lado está la visión, digamos, pragmática a la que vería alguien como Zunzunegui. La campana de Gauss es la base matemática del Estado moderno. Sin ella, planificar la sanidad, la economía, la demografía sería sencillamente imposible. Es una herramienta de gobierno. Pero por otro lado está la visión metafísica de Lons, que nos diría, no, esto es mucho más. Esta armonía estadística es la prueba de que las mismas leyes eternas que rigen el movimiento de los planetas también rigen el aparente desorden de la sociedad. Es otro vislumbre de un orden superior. Pero que nadie piense que Gauss era un teórico encerrado en su torre de marfil, ¿eh? Para nada. Su mente necesitaba aplicar todo ese orden que descubría al mundo real, al mundo tangible. Y por eso se lanzó a dos proyectos colosales. Medir con precisión la forma de la Tierra y, además, desentrañar una de sus fuerzas más misteriosas, el magnetismo terrestre. Y fijaos en la secuencia, porque es fascinante. Primero, entre 1821 y el 25, se dedica a medir el reino de Hannover, o sea, a medir la forma de la Tierra con una precisión nunca vista. Después, a partir de 1831, se une a Wilhelm Weber y se meten de lleno a estudiar el magnetismo de la Tierra.
¿Y cuál es el resultado de unir esas dos cosas? La medida de la Tierra y el conocimiento del magnetismo. Pues algo que cambió el mundo. En 1833 instalan el primer telégrafo electromagnético, el primero, conectando su observatorio con el Instituto de Física. Estaba literalmente tejiendo las redes de un mundo conectado. Así que el punto clave aquí no es el telégrafo como un simple cacharro, como una tecnología, es el propósito que hay detrás. La ciencia de Gauss siempre aspira a la unidad. Al cartografiar el campo magnético, al medir el planeta, lo que de verdad estaba haciendo era sentar las bases para una conexión global. Estaba creando, ni más ni menos, la infraestructura física para que la civilización, para que las ideas, para que la verdad pudieran viajar de forma instantánea por todo el mundo. Entonces, ¿cómo podemos resumir una vida así, una obra tan monumental? Pues a lo mejor la mejor manera es usar sus propias palabras, el lema que, según dicen, guió cada uno de sus pasos. Pauca sed madura. Pocas, pero maduras. Esa era toda su filosofía. Pensemos un momento en lo que significa, sobre todo hoy en día. Gauss no buscaba la publicación rápida, el paper para el currículum, el aplauso fácil o la fama que dura un telediario. No, él buscaba la obra que perdura, la obra sólida, profunda, perfecta. Prefería 1000 veces resolver un único problema de forma definitiva, para siempre, que tocar 10 de manera superficial. Nos da una lección tremenda sobre la diferencia que hay entre simplemente trabajar y crear una obra. Y todo esto nos lleva a una reflexión final, una reflexión que tiene un calado tremendo. Lo que la vida de Gauss nos enseña, nos advierte, es que las matemáticas puras, la ciencia profunda, no son un pasatiempo académico, no son un lujo, son una cuestión de soberanía nacional, de supervivencia como civilización. Una nación que le da la espalda a la búsqueda de la verdad fundamental, que se conforma con la ciencia superficial, con la aplicación inmediata, esa nación está condenada. Condenada a convertirse en una colonia intelectual, a vivir de las ideas, la visión y el poder de otros. Yo soy Hispania Eco y esto ha sido Carl Friedrich Gauss,